buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. El bioquímico argentino Pablo Goldschmidt presentaba hace un año aquí en París y en esta radio, en Radio Francia Internacional, su libro La gente y los microbios, en el que analiza esos seres invisibles para el ojo humano, pero que son responsables de 7 de cada 10 muertes en el mundo. Poco imaginábamos que unos meses más tarde el mundo acabaría parándose por culpa de un coronavirus. Pablo Goldschmidt ha actualizado su libro en una segunda edición en la que encontramos duras críticas sobre cómo se ha reaccionado ante esta pandemia en el mundo. Y precisamente para hablarnos de este libro y de sus polémicas manifestaciones, Pablo Goldschmidt ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de tenerte, aunque estés un poco lejos. Estás en Mónaco, creo, ¿no? Sí, en este momento estoy en Cap d'Agde. Hoy estoy al lado de Mónaco, pero sí, en Mónaco. Sí. Perfecto. Permíteme ante todo que explique que eres doctor en farmacología molecular por la Universidad Pierre y Marie Curie en París, bioquímico, especialista en farmocinética, farmacología clínica y farmacología de antimicrobianos, lo que no es nada. ¿Te esperabas hace un año cuando presentabas el libro aquí en París que pocos meses después el mundo se pararía por culpa de un coronavirus? No me lo esperaba. Fui a presentar el libro porque quería hacer una introducción, un libro introductivo a lo que sería la microbiología social. O sea, la primera vez que se tenía en cuenta fenómenos sociales e históricos en epidemias, el problema de cómo enfrentar la microbiología, la infectología y la epidemiología desde un punto de vista humanista y desde un punto de vista social. Por supuesto que yo ya había explicado lo que había pasado con la gripe española, que nunca fue una gripe española, pero era el momento en que en España había república, libertad de prensa y Europa estaba en guerra. Entonces, al haber represión y manipulación de la opinión pública, qué mejor que decir que una enfermedad se le cambiaba el nombre para el solo país que en el año 1918 era democrático. Entonces se conoce como la gripe española lo que no fue española. La gripe que se llamaba de México tampoco. Entonces, en la primera edición lo que trataba era de explicar cómo el contexto social hace que se etiquete, se enfrente y se combatan enfermedades infecciosas con una gran cantidad de carga emocional. Pablo Goldschmidt, ¿es cierto que en alguna de las conferencias que diste para presentar el libro te preguntaron cómo sabías que la pandemia iba a llegar? No, claro, la cuestión es así. En el mes de diciembre fui a la Argentina y el mes anterior estuve en Ucrania. Relaciones Exteriores, la embajadora argentina en Kiev, organiza en Ucrania un ciclo de 9 conferencias en la Academia de Ciencias, en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Ciencias Biológicas de Kiev, de Odessa y de Lviv, o Lvov, ¿no? Entonces, el tema era hablar del libro, pero el libro está en castellano, entonces me dicen, ¿qué tema podría usted traer? Lo mismo que hice en la Universidad de Buenos Aires y en Neuquén. Hablar de cómo la biología molecular puede ayudar a encontrar microbios, que sería cómo amplificando una señal uno puede encontrar algo que además de ser invisible es prácticamente indetectable y casi no crece, que ahora es lo que se llama el gold standard para determinar coronavirus, que sería la PCR. Entonces se explicaba cómo se hace para la PCR pueda ser una técnica adaptada a países ricos y a países pobres sin gasto enorme en cuanto a reactivos, con los aparatos que estaban disponibles para la carga viral HIV o de hepatitis, en los cuales en todas las capitales los aparatos estaban. A eso fui. Ahora me dicen, ¿cómo sabía usted que esto iba a ser la técnica de referencia? No, no lo sabía. Era ir a explicar cómo hacer y cómo entender estos test. Que por supuesto, en este momento estoy terminando de hacer un audit y una evaluación de riesgos, porque desgraciadamente los test que son tan sensibles y aparentemente específicos
tienen un número importantísimo de escollos que hace muchísimos seropositivos, positivos en PCR y negativos en PCR con resultados falsos. Pablo Goldschmidt, para ti la realidad de la pandemia está en una cuestión de cifras, ¿no? De porcentajes. Defiendes que el cálculo de mortalidad del virus se hace entre los ya enfermos y no en el conjunto de la población, lo que da porcentajes exagerados. Sí, hubo al principio actitudes internacionales que se tomaron de Ginebra sobre la base de lo que se había hecho en China. Entonces tanta gente entraba al hospital, tanto fallecían y se decía la mortalidad es de tanto. Ahora, con mucho esfuerzo, pudimos tratar de convencer o de explicar que la cosa no era así. Lo que sí es que hay gente que se enferma con el virus. De esa gente que se enferma, algunos se complican. No toda la gente en contacto con el virus se enferma. Hay una determinante genética que hace que tengamos un número de cerraduras para ese virus, para que el virus entre en nariz y en bronquios, y ese número de cerraduras es distinta en cada uno, y eso depende en la misma familia de ancestros. Pero una vez que el virus entra, produce una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria y el reactoma, que es un nuevo aparato, tenemos el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato genital, tenemos un aparato reactoma. Cómo cada ser humano, en función de su disponibilidad genética, hace que reaccione de manera diferente, y a partir de ahí, 15% de la gente que tiene este virus tiene formas severas. De esa gente, 5% va a terapia intensiva. La mortalidad era altísima en personas de más de 70 años. ¿Qué pasó? Después se dieron cuenta que por ahí la mediana era a 77 o a 72. Pero la gente se enloqueció. Yo diría, perdieron contacto con la realidad. La terapia intensiva estaba rebalsada de angustia. Había una histeria periodística y se empezaron a hacer cosas bastante graves. Usted sabe que hoy, si usted mira la mortalidad del 5% que entró al hospital con forma grave, es la mitad que en marzo y en abril. Ese 15% que tenía forma severa y 5% entraba en terapia intensiva en este momento, se bajó a la mitad. Si uno hace cuentas, por ahí la mortalidad por neumonía y complicaciones, globalmente, no es mucho más importante que las otras enfermedades respiratorias virales. Probablemente sí salgan cifras superiores, pero no como para paralizar un planeta, dejar a la gente sin trabajo, dejar a las personas que están con quimioterapia antitumoral sin tratamientos, a los chicos sin educación, a la persona que tiene que hacerse fondo de ojo porque tiene diabetes sin control, y explicar que el teletrabajo y la informática son muy útiles, pero la universidad no es una fábrica de diplomas, es un lugar de crecimiento, y la gente no es porque pase cursos por computadora y se forme y pase sus exámenes, con eso se formó y con eso creció. El lugar de crecimiento es el contacto con profesores y compañeros, y se paró toda la educación universitaria por un virus respiratorio. La realidad es que en países como en Italia, en Francia o también en España, los hospitales no dan abasto. Incluso en Alemania la situación ahora es crítica. Según tú, ¿es a causa de una escasez de camas de cuidados intensivos quizás? ¿Hay una diferencia con Alemania, por ejemplo? Cuando uno empieza a mirar las verdaderas cifras, dice que cómo están calculando la tasa de llenado, de ocupación de camas. En este momento empezó el otoño en el cual hay enfermedades respiratorias. Lo que es raro es que la gente muere por COVID o muere con COVID. O sea, por ahí el virus está y produce complicaciones, pero me dicen los amigos, colegas cardiólogos, que hubo meses en que no hubo infartos, no hubo accidente cerebrovascular. Todo era el SARS-CoV-2. Entonces, estas cifras
hay que poderlas confrontar con patologías recurrentes, con riesgo de mortalidad, con y sin la infección, y trabajar un poco en serenidad. Pero lo que yo en este libro estoy denunciando es que con poca información se histerizó un planeta, se redujeron las libertades mínimas de circulación y el planeta está ocupado por una histeria militar viral. Todo el mundo dice que está en guerra, pero no están en guerra contra la tuberculosis y no están en guerra tampoco contra las hambrunas que en este momento están en África porque los barcos no pueden salir ni con arroz ni con trigo. El problema es solo centrado en un agente viral. No hay que negar que todos los virus respiratorios son patógenos, potenciales, que hay gente que está predispuesta, se haga lo que se haga, a infectarse, que el nivel de infección es dependiente del patrimonio genético de cada uno, que las complicaciones muchas veces tienen que ver con el reactoma de cada uno. Eso nadie lo niega. Lo que es difícil de aceptar es los efectos secundarios de esta locura. ¿Por qué se ha hecho que tanta gente esté hablando de este tema y nosotros, y yo tenga que hacer una segunda edición del libro La gente y los microbios, para explicar que hay determinantes genéticos, que hay algoritmo decisional, que no hay que enloquecerse con esto, que cuando una persona tiene 38 grados y medio de fiebre durante 2 días, llama al médico y si la fiebre no le baja, se hacen 4 análisis de sangre y se puede decidir si esa persona está con una enfermedad viral y si es seria. Si es seria, se hace una tomografía del pulmón y con ese examen, con las imágenes que los radiólogos conocen, se determina que hay una infección respiratoria probablemente de origen COVID, que se confirma con el test del hisopado nasal. Pero cuando se empieza con el hisopado nasal, ahí viene el problema, porque el hisopado nasal es un examen que se hace y se validó para gente enferma, no para poblaciones sanas. Entonces confirma que lo que da el laboratorio y lo que da el radiólogo es COVID. Pero en la población general hay poquísima información sobre la calidad de esos test. Y cuando estoy auditándolos y cuando veo la calidad de la ejecución de estos análisis, es bastante preocupante. Primero, porque cuando a uno le dicen negativo y estuvo en contacto cercano, puede estar en una fase precoz de la infección y durante 3 o 4 días el test que le hacen en la nariz le saldrá negativo. Por eso dicen que hay que hacerlo al 3er o 5.º día, no al otro día de estar en contacto. Entonces un falso negativo es un problema social, pero un falso positivo también, porque el nivel de ansiedad social, el encierro que produce, la angustia en una familia por un examen que no se hizo para eso. Entonces, no sé si ven hacia dónde va lo que yo considero como la cuestión crítica. Es un examen para confirmar la enfermedad. El examen todavía no se hizo para tamizar la población sana. Por supuesto. Pablo, ¿la aparición de una vacuna puede acabar con el coronavirus? ¿O como la gripe pueden aparecer nuevos y diferentes coronavirus cada año, por ejemplo? Coronavirus hay muchos, en los animales, en los perros, en los gatos, y sobre todo en los murciélagos. Los murciélagos, en el libro tengo un capítulo explicando de dónde vienen estas enfermedades. El Zika virus, el corona y el ébola, por ejemplo. Las secuencias están en los murciélagos. Este año hubo contacto entre el virus del murciélago, del corona, el SARS-CoV-2 y la población humana. Puede haber el año que viene otro. La vacuna, no sé qué es lo que va a resolver más que la angustia y la ansiedad. Pero por ahora hay que tener también mucho cuidado porque se mezclan blog con teorías complotistas, con conferencias de prensa y con servicios de comunicación de la industria.
Cuando uno mezcla todo eso en un cóctel, aparece la confusión que parece ahora con las vacunas, como por ejemplo decir, una vacuna es 90% eficaz. No, no es 90% eficaz. Es una vacuna que produce anticuerpos. Todavía no se sabe si los anticuerpos son protectores. Para saber si son protectores, hay que esperar y ver si la gente vacunada no se enferma y los que no fueron vacunados se enferman. O sea, medir una eficacia significa una eficacia clínica, porque si yo inyecto un antígeno, una sustancia extranjera en el brazo de cualquier persona, si la sustancia es extraña, va a fabricar un anticuerpo. Pero tener anticuerpos no significa estar protegido. Es necesario, pero no es suficiente. Por ejemplo, la gente que tuvo sarampión o el que tuvo rubeola, ¿sí? O, por ejemplo, herpes, tienen niveles de anticuerpos altos. Y hay personas que han tenido, por ejemplo, infecciones de la varicela y tienen un nivel alto y sin embargo desarrollan una reactivación que se llama el zóster, o en América Latina la culebrilla, con anticuerpos. Quiere decir que tener anticuerpos no es garantía de protección. El herpes labial, el herpes genital, lo mismo. Usted puede sacar sangre a gente que tiene 10.000 o 20.000 de título, quiere decir que yo lo diluyo 10.000 veces y me sigue dando positivo. Y sin embargo, tienen los fuegos que se llaman en algunos países o el herpes. Quiere decir que esos anticuerpos en sí solos no quiere decir protección. Con lo de la vacuna, me llama la atención que en vez de decir que la vacuna es inmunogénica porque produjo anticuerpos, dijeron que la vacuna es eficaz. Por otra parte, Pablo, ya para terminar, se nos está pasando el tiempo. ¿Podrías darnos una inyección de optimismo? ¿Se puede ser optimista hoy en día ante el coronavirus, ante la pandemia? Yo soy optimista desde el principio, diciendo que frente a una infección respiratoria hay que tener cuidado. Y lo que le digo a los residentes, a los médicos y a la gente que trabajaba conmigo, todo fluido biológico es potencialmente infeccioso. Puede ser coronavirus, puede ser parvo, puede ser cualquier virus. ¿Qué quiere decir? Que si uno es vulnerable por la edad o por la obesidad, por ejemplo, que la obesidad es una patología, o por condiciones cardiocirculatorias, o porque tiene miedo, que ponga una barrera mecánica. Y con eso se disminuye el riesgo y la angustia. Pero el optimismo no es decir tal día va a haber una vacuna y solucionará todos los problemas. La salud pública es mucho más complicada que tomar una vacuna y que sea la solución maravillosa. No, va a resolver en algunas personas, va a reducir el riesgo de que se infecten. Sí, cuando esté validada la seguridad, la falta de toxicidad, el calendario de vacuna que hay que darse, cuántas vacunas hay que dar y el nivel que va a dar de protección en la población general. Pero no se puede ser, digamos, exhibicionista de situaciones de éxito maravilloso cuando la inyección de alguna sustancia da producción de anticuerpos. Hay que esperar. Entonces, justamente todo lo que yo trato de hablar en mi libro es eso, es tomar la aproximación histórica, social y humanista y entender las enfermedades desde ese lugar. Será muy bueno tener una vacuna, será muy bueno tener antivirales. Por ahora es muy bueno que el que tenga miedo se proteja y que sepa que la máscara que uno se pone es para que la saliva de uno sobre todo no salga. Es un acto cívico. No es seguro que el que se pone no se va a infectar, pero si una persona tiene dudas y se pone una máscara, tiene muchísimo menos riesgo de ser un contaminador social que si no la tiene. Entonces, de nuevo hubo confusión. No es la panacea absoluta. Ahora, el que se pone máscara contamina menos.
Habrá que seguir protegiéndose, Pablo Goldschmidt. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado en línea con nosotros. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo técnico de conectarte con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk, que se ha ocupado hoy magníficamente de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del Confinado de Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Pablo.